En el curso de Imágenes del Perú Contemporáneo nos ocupa hoy día, dentro de esta unidad que estamos estudiando del Perú, en el descubrimiento de su diversidad, vamos a ver un tema central que diríamos que es el telón de fondo de todos los procesos culturales que suceden en el Perú entre 1940 y aproximadamente 1990, finales de siglo. O sea que hay en la historia del Perú del siglo XX, a partir de 1940, hay un hecho social que genera transformaciones históricas, económicas, políticas, sociales, culturales, de base, ¿no? Y además que, como lo vimos en la sesión pasada, también es un elemento que transforma nuestra realidad social, nuestra realidad nacional. Y ese es el tema de las migraciones, ¿no? Las migraciones. O como habitualmente se conoce el término como el desborde popular, un término acuñado por el antropólogo José Matos Mar en un libro del año 84 que estudiaba el fenómeno de las migraciones de la sierra a las ciudades costeñas, intentando explicar el proceso, pero principalmente señalando lo que podría suceder, lo que debería suceder y lo que ha sucedido. Entonces se ha puesto en esos tres niveles, ¿no? Y estamos en el año 84, o sea, el libro es muy, muy actual y muy contemporáneo, pero es interesante ver el punto de vista de ese momento y luego compararlo con lo que dice la literatura posterior, ¿no? Que ha tal vez minimizado el fenómeno, la literatura posterior ha minimizado el fenómeno porque evidentemente es un fenómeno que está muy vinculado con el otro gran hecho histórico de la segunda mitad del siglo XX, del último tercio del siglo XX en todo caso, que es crisis económica, ¿no? La crisis galopante o también llamado la crisis permanente, ¿no? Que es un término que también se utiliza para explicar el terrible periodo en el que el Perú entró en una espiral de, de inflación y de desempleo, etcétera, ¿no? Entonces es un periodo interesante, ¿no? Porque configura muchas de las características, lo dijimos en la sesión pasada, muchas de las características del peruano actual. Es un problema que no se ha resuelto, hay que decirlo, que el Estado no ha tomado cartas en el asunto, por lo tanto es un problema que está ahí perenne y permanente y que explica mucho, luego lo veremos, algunas de las características que hoy día, bueno, son los grandes limitantes de nuestra nación, ¿no? Pero es un hecho también que está muy vinculado a procesos que no se habían consolidado, que más que consolidado, que no se habían resuelto en los primeros 150 años de vida independiente y que nosotros a través de algunos temas como el problema del indio, por ejemplo, siempre, y cuando hablamos de la República Aristocrática, siempre lo hemos tenido presente, a lo mejor no con ese énfasis, pero sí que lo hemos tenido presente porque es importante tener en cuenta que habían y hay temas, hay aspectos de la historia de nuestro país que evidentemente no se solucionaron a su debido tiempo. Y por lo tanto fueron como bombas de tiempo ahí que estaban en presión hasta que finalmente explotó, ¿no? Todo esto explotó y explotó de la peor manera, ¿no? ¿Por qué digo de la peor manera? Pues miremos esto. Es una foto que he tomado, que he cogido del diario El Comercio, de la plataforma digital del diario El Comercio, en un artículo que se llama ¿Cómo era Lima? ¿Cómo era el nacimiento del... ¿Cómo era Lima
el nacimiento de El Agustino, del distrito del distrito del Agustino. Y refleja muy bien lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué aspectos pueden ustedes identificar como notorios en esta fotografía en blanco y negro? Supongo que debe ser una fotografía de Chino Domínguez, pero no estoy muy seguro. ¿Qué aspectos podríamos resaltar en esta fotografía? ¿Qué les dice a ustedes? En un segundo plano o en un segundo nivel, ¿qué es lo que es el mensaje? ¿Qué es lo que les dice esta fotografía? Cuando hacemos qué aspectos nos llaman la atención, estamos en un plano denotativo, identificando, describiendo lo que vemos. Pero cuando entramos ya a un nivel de qué mensajes están concentrados aquí, ya estamos en un nivel connotativo y por lo tanto tenemos que entrar a analizar la imagen desde desde el significado del discurso, ¿no? De lo que quiere decir. ¿Alguna idea, alguna participación o idea sobre este tema? Sobre la primera pregunta, ¿qué aspectos podemos resaltar en esta imagen? Sí, Luigi, buenos días. Profesor, buenos días. Bueno, en primera instancia, se puede ver que están en la ladera de un cerro, ¿Quiénes? que es bueno, son un grupo de personas, bueno, son por la vestimenta, más o menos uno puede notar que son de la sierra, están hacinados, bueno, se están hacinando hacia los cerros, bueno, lo que actualmente se denominan conos, y bueno, están bajando en grupos, no, bueno, no quiero entrar en discordancia, no sé si corresponden a una familia nuclear o a varias familias que están bajando juntas, Ojo que ahí ya pero te está saliendo del tema, o sea, acuérdate que estamos haciendo sí, denotativa, por lo ciertamente tanto, parece, estás considerando muchos aspectos previos antes de describir la imagen. O sea, la imagen es muy simple. Un grupo de gentes conformado por Sharon. personas Buenos días. provenientes del cerro. ¿Ah? Por hombres y mujeres, niños y Bueno, tal. ¿Qué están viendo? mm, el paisaje del cerro, el cual está poblado de casuchas, De o- casuchas. Claro. sí, Estas casuchas están en un orden. no, en Fíjate, absoluto están desperdigadas están, por todo el cerro. claro, están desplegadas por todo el cerro, ¿no? Pero lo que tenemos que preguntarnos es si tienen un orden. Porque uno puede poner, el despliegue puede ser así, o puede ser así, así, así. ¿Cómo lo ves tú? Así como uno encima del otro, cada uno por su lado, o más bien son una línea, otra línea, otra línea, otra línea, un camino, otra línea. No, en absoluto. Lo que sí puedo notar es que al parecer hay una suerte de camino común, como una suerte de serpiente, ¿Ya? por Sí. las curvas que se observan. Pero, o sea, digamos que es la única, entre comillas, guía que hay para la construcción de casas, porque no se observa un orden como tal. No hay calles, hay una sola vía. Ya. No están divididos en cuadros, por ejemplo, No, como evidentemente. previamente habíamos visto. Eh, De hecho, tienen un orden similar al que podría ser plataformas tipo andén, pero Ya estás no necesariamente interpretando, ordenadas. ya estás Bueno, interpretando. Te de estás yendo acuerdo, demasiado. Ok, muchas gracias. ciertamente. De acuerdo. Sharon, ¿querías comentar algo? Buenos días, Buenos profesor. días, ¿qué Sí, tal? yo quería decir que puedo apreciar que se nota como si las
personas que están ahí fueran a invadir ese lugar, o sea, lo que ahora conocemos como una invasión. Ok, muy bien. Eso es Y un que, notativo, ¿ah? No denotativo, porque ya cuando uno empieza a decir, a mí me parece este mensaje quiere decirme esto, ya estamos entrando a un plano de connotativo, pero lo denotativo es lo que yo veo, ¿no? Sí, dime, continúa, sí, te escucho. y que el lugar en donde estas personas están o el lugar en el que están viendo, pues se nota que no tiene una estructura, como por decir, la estructura que conocemos de las calles, ¿no? Sino que está un poco desordenado. Claro, claro. Pero yo le pregunté a Luigi y te pregunto también a ti, en eso que no se parece a lo que sabemos todos que son las cuadras y las avenidas, en ese supuesto desorden, ¿hay algún tipo de orden? ¿Encuentras tú algún tipo de orden? Por ejemplo, en la distribución de las casas. Por ejemplo, Luigi lo que ha identificado es el camino serpenteante, ¿no? El camino serpenteante es clave, pero ¿hay alguna diferencia? ¿Hay algún elemento ordenador o no lo ves? Yo creo que sí, o sea, las casas están en filas, ¿no? Pero se nota como que hay en una primera fila y más arriba otra, o sea, se adhieren a la estructura de lo que sería el cerro, ¿no? Claro, claro, muchas gracias. Esa observación es muy buena. Muchas gracias, Shannon, porque efectivamente, eh, a pesar de que el cerro tiene subidas, pendientes, bajadas, ¿no? Lo que se intenta es mantener una, un orden, ¿no? Una organización mínima. Pero es interesante porque eso es una característica del ser humano. O sea, el ser humano cuando ingresa en un terreno, cuando accede a un lugar, cuando plantea como comunidad un algo, un hacer algo, no lo hace de una manera desordenada. Siempre lo va a plantear desde una perspectiva de organización mínima, organización mínima. En este caso es mínima, pero tiene un sentido completamente distinto, obviamente, pero tiene un sentido, ¿no? Se plantean dos caminos, uno por arriba y uno por abajo. Y entre esos dos caminos, las casas, como líneas, que no están perfectamente alineadas, sí, efectivamente. Y como dice Luigi, no tienen calles, no tienen calles, no tienen porque están una encima de otra y en líneas. Entonces ahí entra una tercera pregunta, porque ¿ustedes creen que hay alguna diferencia entre este que tiene la casa aquí y este que tiene la casa aquí? ¿Creen que hay alguna diferencia entre este de acá y este de acá? ¿Alguna idea? Profesor, disculpe, Buenos días, ¿tú eres? Juan José. Ah, Juan José, ¿qué tal? Qué buenos días, qué gusto escucharte. Hay que situarnos en el contexto también. Ok, a ver, cuéntame. Principalmente, bueno, si no es, eh, son los años 80, época del terrorismo, la gente va escapando más bien de la sierra y se va poblando el cerro por orden de llegada, podría decirse. Se empieza de abajo hacia arriba, por Ujú. filas. Diría que es lo único que diferencia, va de abajo hacia arriba. Ok, muy buena apreciación, claro. Y además es lógica, ¿no? Como son oleadas, los primeros tienen mejor posición, los segundos y tal, los terceros y tal. Por lo tanto, la diferencia, una diferencia importante que ha señalado Juan José es que la antigüedad te da cierto privilegio, ¿no? Porque de hecho es mejor estar abajito nomás
que tener que caminar tanto hasta arriba, ¿no? Interesante, ¿no? Ese es un punto de vista interesante. Y evidentemente, ¿quiénes recibirán, diríamos, quiénes podrían, teniendo en cuenta que ninguno de estos tiene servicios básicos, pero ¿a quién le va a costar más conseguir agua? ¿Al de abajo o al de arriba? ¿Quién tendrá más problemas con el tema de la basura? ¿El de abajo o el de arriba? ¿No? Entonces se dan cuenta que se establecen jerarquías. Esa es otra característica interesante también, que hay jerarquías y hay una estructura social, o sea que no es un pandemonio, esto está poco a poco está racionalizado, distinto a lo que nosotros conocemos y a lo que nosotros hemos vivido y a los que nosotros vemos, totalmente distinto. Pero a mi pregunta inicial, ¿esto tiene un orden? Sí, tiene un orden, pero es un orden diferente, ¿no? Es un orden diferente. Y por el tema, o sea, fíjense este texto de Matos Mar, y doy un par de minutos para que se lea con tranquilidad. Ok, bueno, el texto complementa, yo creo, la foto porque nos da más información complementaria y nos ayuda a comprender el entorno en el que están, ¿no? Visto desde ahora, visto desde nuestra época, que son ya pues 30, 40 años que han pasado de todo ese proceso, podemos tomar una perspectiva histórica y por lo tanto podemos mirar las cosas con objetividad. Y eso es un elemento muy interesante y muy importante porque al tomar estas cosas con objetividad, encontramos los errores, encontramos, diríamos, los aspectos negativos, pero también podemos identificar algún aspecto positivo. Y además, como ya no nos atañe personalmente y por lo tanto no nos afecta personalmente, podemos mirar las cosas sin ese velo de la censura, ¿no? Que sí era propio de la época. Eso se hace con el tiempo, o sea, la perspectiva histórica es lo que nos permite tener esa mirada, diríamos, desgajada de cualquier tipo de sentimiento de enfrentamiento. En la época era difícil hacerlo. Por eso el texto de Matos Mar es tan importante, porque Matos Mar hace ese ejercicio de objetivizarse, desapasionarse del tema y tratar de ver el tema en sus pros y sus contras. Y a mí me parece que ese ejercicio es un ejercicio muy honesto que hay que hacer porque a él no le interesa, no hay interés de por medio, ¿no? Entonces, esa mirada objetiva, eh, desinteresada del especialista ayuda mucho a comprender esa realidad en su momento, ¿no?
y son informaciones, son como inputs que uno tiene para poder comprender la época sin tampoco caer en errores, ¿no? De tratar de buscar otras informaciones. Vuelvo a insistir, ¿no? La mentalidad crítica, la conciencia crítica que uno puede tener, y este curso intenta caminar en ese sentido a lograr en ustedes o en todos los que participamos de esta asignatura, pues mejorar nuestro espíritu crítico y nuestra capacidad crítica con respecto a la historia del Perú, ¿no? Tener una posición objetiva, ¿no? Nos ayuda pues a también mirar el pasado desde la mesura de lo que fue la realidad, ¿no? Hay que evitar ideas originales, hay que evitar pensamientos que pueden ser muy, diríamos, sugerentes, pero que están tirados de los pelos, ¿no? Entonces, la objetividad, la crítica nos ayuda justamente a eso, ¿no? Y eso es bueno para nuestra forma de pensar, pues es muy bueno, porque ciudadanos más críticos, ciudadanos objetivos, pues miran, no se dejan convencer, tienen un punto de vista propio respecto a lo que está sucediendo en su realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la perspectiva histórica, tienen la capacidad para ver las cosas de otra manera, ¿no? No te dejas ganar ni por un excesivo idealismo, ni tampoco te dejas ganar por un excesivo pesimismo, que es hoy en día en el Perú actual. Creo que todos tenemos en el Facebook gente que se ha dejado ganar por el pesimismo y que tiene ya una actitud demasiado negativa, ¿no? Donde incluso llegan a decir de que hay que quitarnos la mascarilla porque el Estado nos quiere manipular por eso. O sea, ya llegan a tesis, a sostener planteamientos que rayan ya en la paranoia, ¿no? Que es propio, ¿eh? De la sociedad, porque ¿cuántos días llevamos encerrados? ¿No? Por lo menos 80 o más. Y todo el mundo está así, o sea, que no es que solo sea el Perú, es que todo el mundo está encerrado. Entonces la paranoia, las tesis estas conspirativas están al orden del día, porque hay mucha gente que tiene, bueno, tiene problemas con eso, ¿no? Pero nosotros no, porque intentamos ser más objetivos, ¿no? Y comprendemos que sí, pues hay un gran riesgo de contagio, porque la enfermedad es un virus, ¿no? Y es un virus social, por lo tanto el contagio está al presente. Y también sabemos que es posible que nos contagiemos, o es posible, muy posible que estemos contagiados. Lo que pasa es que somos asintomáticos, pues. Ya pasó el virus porque nos encontró con mejores refuerzos, con una dieta más saludable, no estamos pues como la gente con problemas respiratorios y si nos ha tocado, también somos conscientes que, bueno, tenemos que luchar para salir adelante y no estamos en las condiciones de las demás personas que lamentablemente están utilizando equipos mecánicos para poder respirar, ¿no? Es terrible eso, es triste y debe ser muy doloroso para la familia. Así que acompañemos en el dolor a la gente que está bastante mal, porque eso también nos hace ser solidarios. Y eso también nos debe llevar a este pensamiento, esta actitud crítica, ¿no? Comprender que el dolor ajeno es también nuestro dolor. Bueno, no sé por qué me he venido por este camino, pero me parece que es importante eh, reflexionar sobre eso, ¿no? Darnos un tiempito para pensar sobre eso. Bueno, volviendo al texto de Matos Mar, Desborde Popular, es un texto bastante clarificador que nos abre las puertas a lo que vamos a enfrentarnos, ¿no? Señala algunos aspectos, a un par de ideas que me parece que son muy sugerentes, pero además también muy claras, ¿no? Alguna idea con la cual podríamos empezar, no sé,
Si alguien quiere compartir su punto de vista. Algo que les haya llamado la atención del texto y quisieran comentarlo. ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Ah, Luigi. Muy bien. Te escuchamos. Sí, profesor. Bueno, en primera instancia, si algo me llamó la atención fue cuando se menciona que el deporte en marcha altera la sociedad, la cultura y la política. O sea, bueno, viéndolo más o menos desde la opinión de que aún mantienen muchos antiguos habitantes de la mayoría de ciudades costeras. Por ejemplo, en un caso particular en Piura, aún es recurrente escuchar a considerar ciudadanos, bueno, piuranos como tal, entre comillas, no sé cuál sería el término a utilizar, los cuales acusan que los problemas de la ciudad nacieron o los trajeron aquellos que bajaron de la sierra. Claro, los migrantes. De hecho, si hay algo que no se menciona como tal, es que ciertamente o sea, se cambió la conducta, se cambiaron los valores, se cambiaron las actitudes, pero también generó conflicto y cierto recelo, Claro, que creo que de alguna forma, o sea, es algo que aún continúa presente. Es una problemática que, bueno, se ve de forma más fiel en la capital, que es la que sufrió más de este tipo de ocasiones, ¿no? En las cuales aún existe el tema del desprecio, mm, no sé si recurrir al término discriminación, no sé si sería lo correcto, pero bueno. pero ¿tú qué crees? Ciertamente, ¿Si hay discriminación o no? de hecho sí. Entonces, Y cierta, y las cierta, cosas no las y cierta, utilices no, con y cier- eufemismo, dilas como son. Si tú crees que es así. O sea, me parece a mí que es importante que tú mismo también te aclares, ¿no? no, ciertamente. Y bueno, bueno, creo yo que ciertamente, no creo que sea el origen, o sea, las migraciones ciertamente, no es que hayan producido esta situación de forma adrede, ¿no? Son cosas que se dan de forma muy espontánea. Ah, Pero claro. ciertamente creo que es un aspecto a recalcar, ¿no? Sí, Que sí, es sí, un sí. problema que aún sigue sacando a la luz ciertos resentimientos, ciertos sentimientos negativos en la gente, ¿no? Claro. Bueno, y por parte de las personas que sienten ese rechazo, porque sí existió ese rechazo, esto queda resentimiento. Efectivamente. Y eso se puede apreciar en muchos aspectos, la verdad. Sí. Lo terrible es que 40 años después todavía seguimos en el tema, ¿no? Ya no te escucho. Sí, profesor, en la parte del texto que dice que eh, va cambiando el rostro del Perú, quería preguntarle de qué modo cambia el rostro del Perú. Bueno, yo tengo una perspectiva, pero no sé bien Me gustaría a qué se escucharla refiere. si la quieres compartir. Sí, claro, o sea, yo pienso y más que todo, porque se ve, ¿no? Que a veces no es un tema de que no se quiera como que la gente pueda habitar esos lugares, sino que al menos en una situación como esta, la que estamos viviendo ahora, se hace bastante difícil de que el Estado como tal pueda llegar a estas zonas y poder ayudarlas de cierto modo, o como sabemos, usted mencionó, es bien difícil de que a medida de que estos lugares se encuentren en posiciones como que de más altura o de zonas donde no llega el acceso de los recursos básicos que son necesarios. Claro.
Entonces, si esta gente empieza a quejarse, obviamente como país no vamos a tener una buena imagen, aunque queramos ayudarlos, ¿no? Porque hay varios factores que lo dificultan. Sí, es cierto eso. Es bien interesante lo que has mencionado. En realidad están siendo participaciones muy ricas, ¿ah? Gracias, Sharon. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que eh, es visibilizar aquello que estaba invisible. Entonces, evidentemente ha cambiado el rostro del país, seguro, porque el país no estaba hasta antes de estos procesos de migración masiva, no estaba preparado, es que ni siquiera se lo había planteado. Entonces, la serie de transformaciones que suceden altera la sociedad, la cultura, la política, las normas, los valores, trastoca todo. Trastoca todo porque se empieza a visibilizar aquello que no se creía que era importante y que ahora es fundamental. Pero además también, como ha dicho Sharon, el Estado debió exigirse aspectos que hasta ese momento pensaba que no eran necesarios, como por ejemplo implicarse en que hay que dar agua a todo el mundo, incluso a la gente que vive en el cerro, porque tienen derechos, porque son ciudadanos. Y por lo tanto, aun cuando han tomado a la fuerza la tierra como una invasión, y evidentemente lo han hecho a espaldas, por eso hay que tener en cuenta siempre esto, ¿no? Que son acciones en rebeldía contra la República, son acciones desconociendo la autoridad. Eso es lo característico y eso es lo que genera el conflicto. Son ciudadanos peruanos. Por lo tanto, el Estado tiene que encontrar soluciones. El problema es que seguimos 40 años después buscando esas soluciones. Entonces, era lógico, yo a veces me pregunto, ¿no? 40 años después, no pensaba de que, me resulta muy difícil que no haya pensado que los focos de mercados informales en todo el país sean lugares en donde la gente se contagie más. Me resulta muy difícil que no se haya pensado eso porque yo, que soy profesor, lo pienso. Me resulta muy difícil que el Estado no haya pensado que gran parte de los peruanos no pueden estar encerrados, pero no porque no quieran, también los hay, que son los mínimos, sino porque no pueden, porque necesitan trabajar, porque viven al día, porque compran y comen al día, porque no tienen refrigeradoras, no tienen servicios básicos, no tienen un seguro, no tienen un trabajo estable, son informales. Y el 70%, esto nos lo he dicho siempre, ¿no? El 70% de la población económicamente activa en el Perú es informal. Y eso que no lo sepa el Estado, eso me resulta bastante extraño, ¿no? Porque yo lo sé y yo soy un simple profesor. Entonces eso nos lleva a pensar de que a lo mejor sigue ocurriendo el problema central. Y el problema central no tiene que ver con no tiene que ver con dinero, y tiene que ver con capacidades. Profesor se silenció. No se le escucha, profesor. Se silenció. Ya, ok, disculpen, es que tuve un pequeño problemita, disculpen.
Entonces, ese tema me parece a mí que hay que pensarlo, porque fíjense, un dato interesante, ¿no? En 1940, el 64.6% de la población peruana estaba en el ámbito rural. 40 años después, el 65.2% está en el ámbito urbano. Miren el crecimiento que ha tenido el ámbito urbano y miren el decrecimiento que ha tenido el ámbito rural. Entonces la pregunta es, ¿esas ciudades de 1940 estaban preparadas para recibir a tanta gente? Evidentemente no. No solo no estaban preparadas, sino que no se lo esperaban, porque todo esto fue inmediato, todo esto fueron oleadas que empiezan a suscitarse. Pero, ojo, se lo lían, porque el desborde no es algo, diríamos, el desborde es como el desborde del río Piura, anunció previamente que se iba a desbordar. Nadie le hizo caso y finalmente se desbordó, ¿no? Pero este desborde también se estaba anunciando. ¿Por qué? Porque evidentemente había un claro y franco desarrollo de las ciudades, especialmente de la zona de Lima y Callao. Estaban siendo más atractivas. Fíjense ustedes la comparativa, ¿no? En este cuadro de Delgado, lo voy a, lo voy a poner en más grande. Fíjense ustedes este cuadrito, ¿no? Entre 1967 y 1972, el crecimiento, perdón, la migración al Lima y Callao se da hasta casi el 60%, mientras que las otras ciudades de la costa, Piura incluida, son menores, 20%, un poquito igual al que sucede en la sierra, ¿no? Las ciudades de la sierra también se ven influidas por estos migrantes, ¿no? La selva es mucho menor, como siempre, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, es el polo de atracción es mayor. ¿Por qué? Porque entre las causas que tenemos de la migración está el ascenso de las masas, las aspiraciones, las necesidades de ascenso social, las necesidades aspiracionales, lo que yo deseo ser. Cuando nuestros padres dicen, yo quisiera un futuro mejor para ti, eso es una aspiración, eso es un deseo. Y claro, el padre de familia se da cuenta que comiendo papas y camotes en el campo, en un campo que cada vez está más, diríamos, con más dificultades para ser producido por la sobreexplotación, un campo donde las formas de vida no han desarrollado porque sigue estando bajo modelos económicos provenientes de las épocas anteriores, como lo hemos visto, que no tiene un cambio desde la época virreinal, evidentemente miran a las ciudades donde encuentran esas aspiraciones y las ciudades más industrializadas son las más atractivas y Lima es una de ellas. Pero también está, por otro lado, la incapacidad del Estado para poner orden para poner las cosas en orden o para poner orden en las cosas. ¿Qué significa poner orden en las cosas o poner las cosas en orden? Es decir, establecer leyes, aceptar que esto es un hecho y por lo tanto vamos a intentar organizarlo. Eso que han hecho, esa limitada organización, pero organización al fin y al cabo, con jerarquía encima, que han hecho los migrantes asentándose en el cerro, eso lo debió haber hecho el Estado y no lo hizo. Se durmió, se quedó. ¿Por qué? Porque tenía preconcepciones, tenía creencias limitantes de discriminación racial, de discriminación social, ¿no? Estos nos vienen a invadir, estos serranos que vienen para acá, que se vayan, pero no se hace nada y poco a poco se va copando, se va copando, se va copando. Al punto que desde 1950 los elementos centrales que caracterizan a la sociedad peruana moderna se convierten en atractivo para los demás. Y eso es algo que no se pensó. En la sesión pasada estábamos viendo cómo los regímenes de la primera época, del primer periodo, están intentando industrializar las ciudades a través de pequeñas industrias, de medianas industrias nacionales, están intentando establecer políticas de educación y de salud que sean favorables a la sociedad,
construyen edificios, construyen unidades vecinales para dar mejor servicio a la población. Claro, todo eso se hace solo en Lima, en Lima, en Lima, en Lima. Y al final se vuelve un atractivo, pues, ¿no? Porque Lima es urbanizada y moderna frente a la decadencia o, si se quiere, a lo, diríamos, arcaico que es las ciudades del interior. Porque en Lima se están fortaleciendo partidos políticos que además sí, son partidos políticos de masa. La izquierda, o sea, la izquierda socialista, el aprismo, el axiopopulismo, que de la derecha va a ser el partido de mayor concentración masiva, ¿no? Entonces son partidos que están consolidando una forma de pensar en la gente. También en las ciudades y en Lima especialmente se está dando el acelerado proceso de movimiento industrial y comercial. Y este tipo de movimientos genera necesidades de mano de obra que va a empezar a jalar la mano de obra no cualificada proveniente del interior. Evidentemente, como lo dijimos hace un momento, el crecimiento explosivo de la educación popular, o sea, la posibilidad de estudiar, de que mi hijo pueda estudiar secundaria, yo que solo tengo hasta el 3er grado de primaria, obviamente es un deseo aspiracional, ¿no? Y obviamente es lo que jala y atrae a las ciudades. Y evidentemente la comunicación, se han finalizado las grandes vías asfaltadas, la Panamericana de norte a sur y las vías de penetración a la sierra, ¿no? Y por último, la expansión de la radio a nivel nacional. El hecho mismo de que exista la radio y por lo tanto alguien con su aparatito puede conectarse a pilas, puede conectarse de cualquier lugar, pues también es una forma de estar intercomunicado, ¿no? Entonces, todo esto hace que la intercomunicación entre los caseríos y las ciudades, entre los pueblos y las ciudades, sea cada vez más fuerte, a pesar de que no es tan, diríamos, no es tan, si lo vemos desde nuestros ojos del siglo XXI, diríamos, eso no tiene nada de conexión, porque eran carreteras tortuosas, se iba en carros y no había buses, era un carro que iba por la mañana y uno venía por la noche, cosas así, ¿no? Y uno dirá, en esa situación es terrible. Bueno, pero eso es mucho mejor a ir andando o ir en caballo o ir en burro, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y me parece a mí que esto es interesantísimo, ¿no? Una experiencia muy local. En los años 70 la única manera que había para llegar a Piura desde Chulucanas, y estamos hablando de Chulucanas, Piura tenía una carretera asfaltada, era a través de un servicio de colectivos, estos grandes carros, ¿no? Los colectiveros no eran muchos, eran 2 o 3 o 4 personas que estaban en Chulucanas. Y los colectiveros iban de ida, de vuelta y volvían a ir. Entonces recogían a la gente temprano, la llevaban, regresaban a almorzar, se volvían a ir para allá y llevaban a la gente al pueblo, ¿no? Entonces no era como ahora, que hay una serie de buses que salen a toda hora, ¿no? En esa época habían horas muy establecidas. Y seguro para Sullana, para Paita y para Talara sería lo mismo. Ahora sigue existiendo eso. Todavía seguimos teniendo buses que solo suben a una determinada hora y bajan a una determinada hora. Y estamos en pleno siglo XXI. Y saben de qué estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de Ayabaca y Huancabamba. Porque los buses de Ayabaca y Huancabamba solo salen a las 8 y regresan a las 3 de la tarde. Entonces eso es interesante porque no es algo tan alejado. Y estamos en pleno siglo XXI. Entonces, evidentemente aquí hay cosas que no se han solucionado, ¿no? Y que generaron, pues, este proceso. Fíjense ustedes esta parte del cuadrito, ¿no? Entre 1950 y 1970, miren la cantidad de constitución de ciudades, de pueblos que no, de pueblos invasiones, ¿ah? Medianamente organizados, medianamente estructurados.
que aparecen en Lima sin contar invasiones. San Martín de Porres en el 52, que es un distrito popular. Ciudad de Dios, que luego da pie a Villa María del Triunfo, si no me equivoco. Comas, que luego tiene una expansión impresionante porque luego es una invasión. El Ermitaño, que luego terminará siendo San Cosme. Y Ciudad Satélite Ventanilla. Todas estas ciudades populares o urbanizaciones populares surgen de la mano de arquitectos que están planificando una nueva arquitectura. Muchos de ellos lo hacen con el apoyo del Estado, ¿no? Y otros lo hacen más bien a nivel municipal. Pero estos distritos, estas urbanizaciones populares, están medianamente, diríamos, organizadas, están medianamente establecidas siguiendo patrones que nosotros podemos ver en otros distritos, pero no son el principal ejemplo. El principal ejemplo es Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, no sé, Retablo, tantas invasiones ha tenido la ciudad de Lima, que es la que más invasiones ha tenido. Como también otras ciudades, ¿no? En Piura podemos ver cómo el mercado, que era la zona más alejada de la ciudad, pues prontamente es subsumido por la Urba Piura, ¿no? La urbanización Piura, que es la primera de las urbanizaciones que se tiene, que es muy distinto a los tugurios, porque Pachitea no es una invasión, Pachitea es un tugurio que poco a poco va creciendo y se va organizando. En cambio, Urba Piura sí que es una invasión. Y bueno, ya ni qué decir de las demás, ¿no? Entonces es interesante observar cómo ese proceso intenta hacerse desde una perspectiva más racional, pero es superado por la avalancha, ¿no? Porque el desborde, como su nombre lo dice, va más allá de los procesos planteados por el Estado. Y según Matos Mar, este desborde no hay que verlo como algo coyuntural, es decir, no es algo del momento, no estamos ni en el momento, sino que es algo estructural, es decir, que ha estado presente siempre y que de un momento a otro, ¡pum!, aparece, ¿no? Se había iniciado un insólito y espontáneo proceso de modernización. Y tal vez esta es la palabra conflictiva, porque lo que nos está diciendo Matos Mar en 1984 es algo que hoy en día debemos pensarlo. Y es que nosotros siempre hemos hablado de modernización, pero lo hemos hablado desde una perspectiva de modernización a la europea, a la norteamericana. Pero lo que nos está demostrando este proceso es que también hay una modernización a la peruana. Y esa modernización a la peruana justamente es rompiendo las reglas, tomando las ciudades, diríamos, reorganizando todo, ¿no? Claro, uno puede decir, pero es la barbarie. Efectivamente, es la barbarie. Profesor, pero eso es algo que no tiene parangón con todo lo que había sucedido anteriormente. Efectivamente, porque anteriormente todo había sido diseñado desde una perspectiva de clase o de grupo de élite. En cambio, esto es una cosa espontánea que surge desde la parte de abajo, ¿no? Desde los que habían sido marginados. Y evidentemente eso genera conflictos, pues porque efectivamente no estaban preparados, el Estado no estaba preparado, se muestra incapaz para dirigir este proceso. Todas sus medidas son desbordadas, todas sus medidas son obsoletas, prontamente quedan obsoletas. El Estado no tiene ideas. La desobediencia civil de las masas es algo impresionante. Lo seguimos viendo ahora cómo desobedecen. Pero no desobedecen de una manera violenta. Bueno, también la desobediencia es pacífica. Es simplemente no hacer la ley, no ejercer la ley y aprovecharse de aquellos huecos, de aquellos vacíos que hay en el poder, ¿no? Por ejemplo, no está normado, qué sé yo, el comercio ambulatorio, pues me meto a ser ambulante.
No está normado o es muy complejo, muy costoso, complejo constituir una empresa. Bueno, hago mi empresa personal, informal, más rápido. No está normado, qué sé yo, eh, o es muy complejo, muy caro producir libros y comprarlos, por lo tanto, los pirateo. Es decir, la desobediencia civil de las masas, que es lo que caracteriza este movimiento, se manifiesta pacífica y aprovecha justamente esos vacíos del poder. Pero la pregunta es, ¿dónde está el problema? ¿El problema es la política? No, el problema es el Estado, que hasta ahora sigue sin ser capaz de poder entender esa problemática e implementar maneras de poder convertir a toda esa gente en formal, ¿no? Entonces, ¿qué le queda? Pues le queda ya pues otorgar títulos de propiedad, que es lo que hizo Fujimori. Fujimori lo que hizo fue, ok, ya no puedo contra el problema, mejor los titulo, de esa manera ellos tienen su propiedad y tienen que pagarle al Estado alguito. Estamos, claro, uno puede decir, pero eso en mis tiempos no era así, la ciudad era otra, efectivamente, pero la nueva ciudad es así. ¿Me entienden? Entonces, perdón, me dejo entender, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que ver es cómo el Estado, esa institucionalidad del Estado, cuando ha querido entrar a imponer la ley, ha encontrado una desobediencia civil violenta, enfrentamientos, marchas, las invasiones, los invasores repelen a la policía, les tiran bombas molotov. ¿Por qué? Porque ya ellos asumen que lo que han conseguido nadie se los va a quitar. Nadie se los puede quitar. Fíjense este mapa que viene del libro de las barriadas de Lima de 1957. En 1957 tenemos barriadas, esta de aquí son las barriadas que están diseñadas por los arquitectos y los urbanistas. Son los barrios populares, podríamos decirlo. Y fíjense cómo 20 años después las invasiones lo que han hecho es copar todo. Copar todo. Y esto, si lo comparamos con 1997, vamos a ver cómo esas manchas negras ya copan realmente todo Lima y la encierran, la engullen. Es lo que se llama Lima y los conos que engullen como un cinturón de pobreza Lima. Al punto que en el 2007, 20 años después, lo que o 10 años después, lo que se plantea es ya empezar a pensar en Lima ya no como Lima y sus conos, sino Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, Lima Este. Empieza a plantearse ya la visión macro sobre una ciudad que es ingobernable de la manera antigua como se había gobernado. Y esa migración es incontenible, ¿no? Porque tiene desorden en los modos de urbanización hasta entonces que eran planificados, ¿no? ¿Cómo se invadía? Simplemente se cogían unos palos, una estera y listo. Y estas personas, ahí lo vemos, en otra foto bastante icónica de Villa El Salvador, fíjense ustedes cómo, así como lo que vimos en la primera imagen, también son expectantes de ver la manera como ocupan un terreno, que no había nada, porque era un arenal. Ahí no hay nada. Y prontamente ese arenal se convierte en algo que tiene organización. Y además empieza a funcionar económicamente, ¿no? Ahí vemos la chica vendiendo sus quequitos, ¿no? Por lo tanto, hay un proceso de transformación de esa invasión a una barriada, a un asentamiento humano y finalmente un pueblo joven, que va a ser el pueblo joven el modelo ya de una urbanización popular aceptada, donde las casas ya no son de esteras mayoritariamente, sino que empiezan ya a construirse en materiales nobles. Y ese pueblo joven puede estar distribuido en una zona agrícola, habiendo tomado un terreno agrícola, o puede estar en los techos de las casas, ¿no? Que esa es otra forma también de haber tomado. Los techos de los edificios son asaltados por esta gente, ¿no?
O lo más común que nosotros conocemos, el tomar los cerros, ¿no? Y esto es una foto de San Cosme en Lima, ¿no? Entonces, claro, es todo lo contrario a esa idea de modernidad que tenía Leguía, que tenía la República Aristocrática. Es totalmente ajeno a esa idea de modernidad porque no es una modernidad desde la perspectiva europea, desde la perspectiva occidental, sino que es una modernidad entendiendo como lo que yo sé, lo que yo soy, un poquito mejor. Y entonces trasladan a las ciudades modelos nuevos de organización, ¿no? Y de jerarquización y de distribución, ¿no? Porque fíjense ustedes que esas casas están hechas con los materiales a los que se puede acceder. Algunas son de cemento, otras tienen madera, otras ya están pintadas, otras no se pintan, otras tienen invasión encima, techos llenos de calamina con esteras, ¿no? ¿Por qué? Porque son lugares también de acogida, ¿no? Y entonces llega uno y traen a todos, ¿no? Entonces son lugares de acogida para la familia y están dispuestos a eso porque eso es lo que ellos siempre han visto, ¿no? Y claro, un limeño de la época o una persona de la costa de la época decía, están afeando la ciudad, ¿no? Claro, porque la imagen de la ciudad que ellos tenían era la imagen de la ciudad moderna, limpia, ordenada. Esto está transformando el paisaje y eso es un conflicto. Y eso es verdaderamente un conflicto, porque la pregunta es, esta gente que está aquí, ¿qué valores culturales tiene? ¿Qué actitudes culturales tiene? ¿Qué normas de conducta guardan? ¿Qué tipo de vida desean? Igual que la de Lima, igual que la antigua ciudad, no. Tienen nuevas conductas, tienen nuevas formas de ver, ¿no? Entonces hay un gran reto y ese reto es que exige un proceso de transformación y modernización. Y esfuerzo de integración de las mayorías marginadas, algo que todavía no se ha hecho. Supone la democratización del sistema de representación del aparato del Estado. Se dan cuenta que son temas centrales de política, de gestión del Estado, más allá de la economía. Aquí de lo que estamos hablando es de esa capacidad del Estado para poder gobernar a la gente, gobernar en una situación diferente, algo que evidentemente, y nos damos cuenta, no estaba preparado. Matos Mar señala que lo que tendría que hacer el Perú es dar un giro hacia un audaz proyecto de construcción social de un Perú más auténtico. Esta es la propuesta de Matos Mar, un audaz proyecto de construcción social de un Perú más auténtico, ¿no? Algo que sigue siendo todavía una tarea pendiente, porque todavía no lo hemos logrado. En parte lo hemos conseguido, pero todavía falta, ¿no? Porque evidentemente ese proyecto de construcción social pasa por hacer entender, pero también por incorporar a esa población al ámbito formal, pero también por comprender las necesidades de la población, cosa que no se ha hecho en gran medida, ¿no? No se ha hecho desde una perspectiva estructural, se ha hecho desde una perspectiva de asistencialismo, ¿no? Como cuando el alcalde o el gobernador lleva su bolsa de víveres a la población, ¿no? Ya, muy bien, está bien, pero esos víveres no le van a solucionar la vida a la gente, ¿no? Esos víveres se acaban en un día o en 2 días. ¿Y cuál es la ayuda en realidad? No hay ninguna ayuda, porque la población sigue teniendo problemas infraestructurales básicos, ¿no? No hay agua, no hay desagüe, la luz viene por ratos, hay demasiada violencia, pandillaje, drogadicción, cero oportunidades de negocio, no hay dinero ni titularidad, etcétera. Ese tipo de cosas hay que solucionarlas y no se solucionan simplemente llevando canastas, ¿no? O bolsas de comida. Entonces eso hay que pensar, o pollos, ¿no? Repartir pollos. ¿Vieron ustedes lo que pasó cuando el alcalde dijo que iba a repartir pollos y se armó tremenda trifulca en la gente, ¿no?
Bueno, ¿de quién fue la genial idea de repartir pollos de la manera en que se quiso repartir? Porque siguen pensando en la idea de que la gente va a ser bien ordenadita, de pararse una detrás de la otra, haciendo su cola, sin cruzarse, sin ponerse nerviosos, y que todo el mundo va a aceptar de buena gana cuando se acabe el pollo y digan, no, ya no hay pollo, la gente dirá, bueno, pues para la próxima. O sea, ¿en dónde cabe esa idea? ¿No? No se conoce a la gente, no se conoce las actitudes de la población. Entonces hay que pensar las cosas de otra manera, ¿no? Y además esta población tiene sus propias culturas, pues su propia cultura que la trasladan con ellos, porque ellos, todas las personas somos seres culturales, es una dimensión cultural, y lo que hacemos es, a donde vayamos, la llevamos, ¿no? Entonces empiezan a adaptarse esas híbridos culturales, que eso es una palabra muy bonita y utilizada por García Canclini para el caso latinoamericano, la hibridez cultural, que no es sincretismo, que no es mestizaje, la hibridez cultural es coger de aquí, coger de acá, y voy construyendo mi identidad a partir de eso. Por lo tanto, es generacional. Mis padres no son igual a mí y mis hijos no son igual a mí. Pues somos generaciones diferentes y tenemos ideas y conceptos distintos. Esto es un aspecto bien interesante porque es el principal generador de conflictos. Conflictos culturales de aceptación, no aceptación de los nuevos pobladores. Lo que Luigi comentaba como discriminación, como no integración, ¿no? Los casos de discriminación tienen que ver con esto, con que todavía se sigue sin aceptar esos nuevos pobladores, ¿no? Cada vez es menos, ¿no? Y son ya taras, porque ya no está en toda la gente, solo en alguna gente. Por otro lado, también está la tensión social y cultural que se generó, ¿no? Lo costeño frente a lo serrano, lo blanco frente a lo indígena, lo urbano frente a lo rural. Se dan cuenta que son categorías distintas, pero que están asociadas una a otra a los distintos grupos, ¿no? El costeño es blanco y urbano, el serrano es indígena y rural, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando viene una siguiente generación? Y entonces tenemos a un serranito, hijo de serranos, que es costeño y es urbano. ¿Y qué pasa cuando viene la siguiente generación, o sea, la tercera o cuarta generación, donde ya el hijo de estos, o sea, el nieto, ya no se considera ni indígena ni serrano, sino costeño, blanco y urbano? Porque lo es, porque es costeño, porque es urbano y, entre comillas, blanco. Blanco no desde la perspectiva racial, sino más bien desde la perspectiva cultural, occidental, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahora, no? Que muchos jóvenes de ahora que han nacido de familias migrantes ya no se sienten vinculados a sus culturas previas, a la cultura de sus padres, a las expresiones culturales de sus padres. Por el contrario, las rechazan porque ellos son costeños, porque ellos son urbanos, ¿no? Ya no hablan quechua, aunque lo entienden, tienen gustos más occidentales, gustan ir del burger, hablan en jerga costeña, utilizan distinciones diferentes, ¿no? Y características, ¿no? Los jeans, los anteojos y tal, ¿no? Compran zapatillas de marca. Antes sus antecesores, sus padres compraban zapatillas que se parecían a las marcas, ¿no? Pero los nuevos compran zapatillas de marca porque van a los shoppings, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ver cómo se está creando esa nueva mixtura, ¿no? Ese es el nuevo Perú. Y ese es el Perú moderno que está surgiendo de este momento de migración, de conflicto y de choque. Y qué interesante que esté sucediendo eso, porque, claro, nos indica que hay una transformación, ¿no? En los años 70,
el gobierno revolucionario ayudó a, a este proceso migrante porque logró satisfacer algunas de sus necesidades y de sus demandas. Por ejemplo, aplicó la reforma agraria. Con la aplicación de la reforma agraria y la reconstrucción y la redistribución de la propiedad de la tierra, lo que hizo fue de alguna manera paralizar el proceso del campo a la ciudad. Porque claro, es muy distinto trabajar para un patrón que trabajar para tus tierras. Eso ya cambia las cosas. Entonces eso de alguna manera paró el proceso de migración. También el reconocimiento de la diversidad cultural ayudó a que las poblaciones con identidades culturales propias pues, pudieran sentirse orgullosas, ¿no? Oficializó el quechua, por ejemplo, el gobierno revolucionario. Por lo tanto, ya la gente no tenía vergüenza de hablar en quechua, ¿no? Reforma de las empresas al punto que muchas de las empresas incorporan dentro de sus órganos de gobierno a los obreros, ¿no? Que era una de las demandas que se tenían, que los obreros participen en las decisiones de las empresas. Difusión de un pensamiento ideológico nacionalista, ¿no? El Perú ante todo, y eso ayuda a que también se renueve o se refuerce la identidad para ya no verlo como una cosa fragmentada, sino que se empieza a entender que todos somos peruanos, todos vivimos en una misma nación. Claro, estas transformaciones son importantes. Ciertamente a la caída de Velasco, el régimen militar con Morales Bermúdez intenta desmantelar estas reformas y algunas de ellas las logra, pero la sociedad ya no es igual, ya no es la misma, porque puedes cambiar la reforma agraria, las puedes intentar paralizar, pero ya no puedes cambiarla. La oficialización del quechua ya no la puedes desoficializar. Puedes reorganizar las empresas, pero ya los obreros han constituido sindicatos y por lo tanto ya no puedes hacerte loco con los sindicatos. ¿Me entiende? Muchos de los avances que hizo la revolución de la época de Velasco quedaron perennes y reconfiguraron el panorama, ¿no? Y una de las cosas que reconfiguró es que frente a un Estado que no ayuda, frente a un Estado que los invisibiliza, lo que hicieron es la población migrante en los nuevos asentamientos fue crear modelos autogestionarios de organización de tipo popular y también de gobierno de la comunidad. Y son los primeros ejemplos de organización autonómica y de autogobierno y de organización comunal autogestionaria. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues significa que a donde no llegue el Estado, llegamos nosotros, repartiendo alimentos, distribuyendo viviendas, a través de las rondas urbanas, ejerciendo justicia, a través de los vasos de leche comunales, preocupándonos por los niños, a través de ¿cómo se llama esto? Los locales comunales ofrecemos clases a las mujeres, a los niños, a los jóvenes. Se crean las bibliotecas populares para que los chicos puedan acceder a la cultura. O sea, estas cosas no las hace el gobierno, no las hace la municipalidad, lo hacen ellos mismos. Entonces, ahí está el germen del emprendedurismo peruano. Porque el emprendedurismo peruano no es que uno lo estudia en una universidad, ¿no? El emprendedurismo peruano se ha construido a base de sacrificios y de esfuerzos y de experiencias locales. El autogestor, el que saca su empresa, más que su empresa, el que saca su negocio, el que compra su bicicleta para repartir no sé qué, el que se consigue dinero para comprar una carretilla y empezar a recoger tazas de leche o hacer recolección de basura. Ese tipo de cosas son emprendimientos. Claro, no son los emprendimientos que a uno le gustaría, ¿no? Mi startup sobre digital y no sé qué. Eso está muy bien,
ese también es emprendimiento y es el que uno considera como un emprendimiento. Pero no hay que olvidar que en el Perú el primer emprendimiento se hizo a nivel informal, ¿no? El que te vende los tickets para las polladas, alguien tiene que imprimirlos. ¿Quién los va a imprimir? Ah, yo hago un negocito con eso. Entonces, eso es importante, porque aquí está el germen. O sea, cuando el Estado no llega, el peruano responde con la autogestión. Y eso es el origen del emprendimiento. Entonces, claro, una persona que ha sacado a punche limpio en contra con el Estado en contra su negocio de tela, 30 años después es un gran negociante, tiene bastante plata. ¿Ustedes creen que va a cambiar su actitud frente al Estado? No lo va a hacer, pues, porque durante 30 años él ha vivido solo contra el mundo. Entonces, ¿cómo tiene que hacer el Estado para incorporarlo? Habrá que buscar otras maneras, pero seguramente no van a ser, el trato no puede ser igual que el trato hacia un empresario formal. Obviamente que no. Hasta la banca es más lógica que el Estado. ¿Qué es mi banco? Mi banco se plantea como el banco de los emprendedores. Es un banco como tú. Es un banco que apuesta por la gente, que no les pide muchos papeles para darles dinero, se arriesga un montón, pero es un banco que ayuda al pequeño empresario, a la peluquera, al bodeguero, al que vende cuadernos en época escolar. Se dan cuenta, son préstamos muy chiquitos que se pueden recuperar rápidamente, pero que les da acceso a estos señores a eso que les falta, que es la liquidez cuando su negocio está en pleno crecimiento. Los bancos lo han hecho y mi banco tiene 20 años, tiene un video bien bonito, sacó el año pasado por los 20 años de mi banco. Véanlo ustedes, búsquenlo en la web, porque realmente es muy emocionante esas historias que se cuentan, ¿no? Son historias reales, no son inventadas. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención, porque ahí está el germen de la nueva modernidad, ¿no? Y claro, esto evidentemente trae unas consecuencias y tal vez la consecuencia más fuerte es que ante la crisis existente, ¿no? Y las respuestas inoperantes del Estado, pues la gente empiece a actuar por su cuenta, el individualismo, ¿no? El sálvese quien pueda. Ante la incapacidad para asegurar la recaudación, bloquear la evasión o garantizar la satisfacción de trámites burocráticos, el Estado lo que hace es simplemente bajar la guardia. Dice, no puedo, no llego, no lo puedo hacer. Y se deja un vacío legal enorme para que se desarrolle la informalidad, ¿no? Esos nuevos cauces marginales y legales fomenta la economía popular contestataria que se conoce como la economía informal. Pero es una reacción a un Estado que se inhibe, no tanto un impulso, porque uno puede decir, pero profesor, esas personas debieron entender que el Estado no puede llegar y debieron ayudar al Estado. Ya, eso ni en Suiza, ni en Suiza, porque eso es una forma de pensar equivocada, porque la población no actúa así, ¿no? Tú mismo, ¿no? Eh, uno mismo se da cuenta, ¿no? Cuando no sé, cuando chocan su carro, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a arreglarlo entre los dos en lugar de llamar a la policía. Lo lógico tendría que ser, hay que esperar a que venga el policía, nos tome notificación, tenemos que irnos a hacer la denuncia y no sé qué, y hacer todo el trámite. Pero uno mismo dice, hay que arreglarlo, ¿sabes qué? Hay que arreglarlo entre los dos para mí a la policía. ¿Eso por qué sucede? ¿Porque somos criollazos? No, porque evidentemente las respuestas del Estado a veces son inoperantes. ¿Qué significa ir a la comisaría? Significa perder todo el día, que el carro se quede en la comisaría con el peligro de que le puedan robar, que tengamos que pagar para que nos hagan el dosaje etílico, pagar para que al Estado para que hagan la verificación del choque en el carro. No tiene mucho sentido. Para algo que luego a lo mejor
se detecta de que cuesta muy poco y que en realidad no es necesario hacer una denuncia. Entonces, se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el Estado es incapaz de mejorar esas respuestas a las necesidades de la sociedad. Y eso hace que la economía de lo informal sea más grande. Sea más grande. Por eso, hasta el momento en que el Estado realmente no sea capaz de poder implementar medidas más cercanas al poblador, a todas las distintas realidades, va a ser más complejo. Esto se mantendrá. Fíjense, el Estado creó el mercado mayorista de frutas y el mercado mayorista en las afueras de Lima, en un lugar que era una parada de buses para irse al interior, a la zona de Huancayo. Bueno, ese lugar es uno de los lugares que se toma rápidamente por esta economía informal y crean la parada. La parada es un enorme lugar que existe en las afueras de Lima, hacia la zona este, y que es un sitio en donde lo que hay es negocio, pues negocio de compra y venta de comida, de frutas, de cosas, en donde todo es una locura, porque, bueno, ya sabemos nosotros cómo funcionan los mercados, pero ¿por qué surgen esos mercados? Porque el Estado no implementó a tiempo un modelo nuevo de organización de este tipo. Tal vez debió plantearse otra idea de ya no utilizar mercados centrales, sino también plantearse mercados más concretos, más pequeños, ¿no? Por ejemplo, hace poco ha salido la noticia de que una discoteca en Castilla la van a convertir, los comerciantes lo van a convertir en un centro de abastecimiento, un mercado, ¿no? Bueno, iniciativa local, ¿no? Y eso está muy bien. Y lo que también trae esto son las grandes descomposiciones en las relaciones sociales, entre los choques entre trabajo y familia, entre el barrio y la familia, en la propia familia, padres e hijos, ¿no? Fíjense ese ejemplo, eso no me lo estoy inventando. Es una foto del Chino Domínguez para el diario El Comercio, ¿no? Una vendedora de papitas con ají, de huevitos con ají, no tiene dónde poner a su hija y la hace dormir dentro del carrito ambulante. Nuevos modelos de organización familiar, evidentemente, porque las madres solteras empiezan a abundar, las familias monoparentales empiezan a abundar, el pleito entre trabajo y familia, donde los padres trabajan casi todo el día, no ven a los hijos, lleva a que los hijos empiecen a tener una vida más de barrio y eso genera el pandillaje y finalmente en algunos casos termina en violencia. La drogadicción es una locura en esta época, la drogadicción por terocal y por sustancias químicas, además de PVC, pues empieza a extenderse por estas zonas, porque hay mucho joven que tiene mucho tiempo libre. Y embarazos precoces, muertes, todo este tipo de cosas suceden porque efectivamente estamos en proceso de descomposición del modelo social. Y el Estado tampoco lo ha atendido. Y la sociedad tampoco lo ha entendido. No lo ha entendido. Y todavía seguimos sin entenderlo, ¿no? Porque estas cosas pasan y están pasando. En Piura, por ejemplo, en Piura, si no me equivoco, en el mercado de Piura tenían hasta hace unos años una pequeña guardería para los hijos de los comerciantes, para los hijos pequeños de los comerciantes. Llegó un alcalde y lo sacó. En el mercado de Piura había una pequeña biblioteca popular para los comerciantes. Llegó un alcalde y lo sacó e instaló oficinas. ¿Se dan cuenta? O sea que sí que hay deseo, pero esa escasa visión del Estado hace que todas estas cosas se derrumben. Entonces, ¿por qué hay tanto feminicidio ahora? ¿Por qué hay tanta violencia familiar? Bueno, en gran medida es porque
esa descomposición social no se ha arreglado. Y si a eso le sumemos terrorismo, porque evidentemente también coincide con el terrorismo, pues tenemos todos los elementos para ese cóctel molotov social que fue el Perú en los finales de los años 80, ¿no? Y comienzo de los años 90. Y una descomposición social que todavía está presente, ¿no? Y que ha atacado a todas las familias peruanas de esa época en mayor o menor medida, pero todos están implicados, ¿no? Entonces, a lo mejor eh, habría que hacer esa reflexión con respecto a la familia, ¿no? ¿Hasta qué punto en mi familia esto es una realidad? ¿Hasta qué punto en mi familia esto ha sucedido? Para pensar también en comprender esta situación y tratar de encontrar soluciones, ¿no? Porque efectivamente ha sido una época dura y ya lo vemos, ¿no? Que su impacto todavía tiene coletazos hoy en día. Y eso que ha pasado ya casi 30 años, ¿no? Casi 40 años. Y sigue todavía teniendo coletazos, ¿no? Entonces, hay que ver el proceso de la migración y de las migraciones en el Perú contemporáneo. Hay que verlos como un hecho histórico, efectivamente, que tiene unas características determinadas y que configuró el país de una manera, pero también yo creo que hay que verlo como un problema social que ha establecido algunas pautas y algunas características de lo que es ser peruano, que ha definido, orientado, tal vez no definido, pero orientado el rumbo de la identidad peruana en estas últimas décadas, que ha impactado definitivamente en en las antiguas ideales y en los antiguos, qué sé yo, conceptos que se tenía de lo que es el Perú. Y por último, ha construido una nueva peruanidad, ha construido una nueva sociedad, ha construido una nueva peruanidad, una nueva identidad. Y esa es la identidad que tenemos hoy en día en el Perú, que todavía no la hemos podido definir, que la llamamos chicha, porque no sabemos si es chicha o limonada, ¿no? Pero es, es esa nueva identidad la que tenemos que aceptar, porque no la queremos aceptar, pero tenemos que aceptarla, porque es la identidad del peruano moderno, ¿no? Pero de eso hablaremos más adelante y lo explicaremos con algunas características más específicas.